Le damos de inmediato la bienvenida a nuestro entrevistado Manuel Figuera, médico infectólogo, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, las redes sociales SB Infectología y la cuenta personal del doctor Manuel Enrique Figuera. Con él vamos a hablar de uno de los temas que siempre hablamos cuando comienza la temporada de las lluvias, y son las enfermedades recurrentes, doctor, a propósito de la entrada de las lluvias. Gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias a usted por la invitación. Bueno, doctor, que ya el 1 de junio, aunque ya se habían registrado una que otro chubasco, y que dicen ya vienen las lluvias, llegaron las lluvias, y entonces vienen ya las expectativas del tengo esto porque llegaron las lluvias, tengo aquello otro. ¿Cuáles son estas realmente las enfermedades más comunes cuando entran las lluvias, doctor? Oye, hay que entender que cuando llueve, evidentemente aumenta la proliferación de mosquitos y de alguna manera se afecta la calidad del agua. Y esos elementos quizás son los más importantes, adicionalmente con los derrumbes que suelen ocurrir, lo cual puede afectar igualmente desde el punto de vista respiratorio, porque hay movimiento de tierra. Cuando la tierra se seca, se levanta cuando pasan los carros o las personas, y a veces esa tierra puede tener otros elementos biológicos que pueden generar problemas. Entonces, en esencia, tenemos que estar atentos de distintos problemas que pueden ocurrir, no solo desde el punto de vista de salud infecciosa, sino salud en general para la población. Ahora, hay una forma de prevenir enfermedades desde el punto de vista infeccioso. Sí, al final las vacunas es uno de los medios más importantes para prevenir enfermedades. Por ejemplo, las vacunas evitan enfermedades. En 4 millones de personas no fallecen en el mundo gracias a las vacunas por distintos problemas. Es importante entender que hay infecciones diarreicas que aumentan con la llegada de las lluvias, como puede ser la infección por rotavirus, que hay vacunas contra ellos. Lamentablemente, rotavirus no está incluido dentro del programa ampliado de inmunizaciones, pero bueno, dentro del sistema privado muchas veces se puede conseguir, y es una vacuna importante a nivel pediátrico. Igualmente, hay otros problemas infecciosos, aumentan las gripes, porque por supuesto las personas se mojan, les afecta de algún modo la inmunidad y tienen mayor riesgo a padecer de problemas respiratorios. Muchas veces también porque al final dentro del ámbito de las personas, cuando llueve mucho, entonces tienden a estar más dentro de las casas, dentro de espacios cerrados. Entonces, si alguien tiene un proceso infeccioso respiratorio, puede contagiar fácilmente a las más personas. Igualmente se cierran las ventanas, entonces hay mayor riesgo también de infección respiratoria. La recomendación sería entonces tratar de airear un poco las casas. Sí, pero si está cayendo un palo de agua muy fuerte, a veces es muy difícil, y también si está haciendo frío es complejo. Entonces, quizás lo importante es, primero hay que entender que las infecciones respiratorias siguen siendo importantes. COVID no es una pandemia hoy en día, no tiene una afección desde el punto de vista grave, pero sigue ocurriendo casos de COVID, y sobre todo las personas no vacunadas son las que tienen mayor riesgo. Entonces, así como hablamos de vacunas, existe la vacuna contra la influenza, que es la gripe, existe la vacuna contra COVID, y las personas que no estén vacunadas contra estas enfermedades deberían buscar vacunarse para estar más protegidas, y sobre todo, ¿quiénes? Los adultos mayores, los niños, las mujeres embarazadas, son esos grupos más vulnerables que debemos buscar protegerlos. La población más vulnerable en cuanto a patologías, a enfermedades, con respecto a la entrada de las lluvias, ¿son los adultos mayores, los niños? Sí, principalmente cuando hablamos de diarrea, cuando hablamos de infecciones respiratorias, e incluso cuando hablamos de lo que llamamos arbovirosis, que es dengue, chikungunya, zika. Entendemos que tiene relación también con las lluvias, porque al llover mucho se empoza el agua y empieza la proliferación de distintas plagas, principalmente mosquitos, transmisores de estas enfermedades. Entonces, al haber más mosquitos, al haber personas enfermas con estos problemas, al picarle algún mosquito, estas personas enfermas pueden transmitirlo. Entonces, en Latinoamérica y sobre todo en todo el continente americano, hay una alerta de la Organización Panamericana de Salud del aumento de casos de dengue, de chikungunya, y de algún modo también tenemos que estar pendientes de Zika. Estas 3 enfermedades no tienen vacunas como tal. Dengue sí, pero no está disponible en el continente americano, y la manera de prevenir estas enfermedades es controlando las plagas. Hay que entender que las fumigaciones ambientales no funcionan, porque los mosquitos, uno los fumiga y a las 2 semanas ya hay nueva camada de mosquitos, por decirlo de algún modo. Entonces, el control tiene que ser buscando el saneamiento ambiental, lo cual es importante también en estas épocas de lluvias. Hay que limpiar las quebradas, hay que limpiar los alrededores de las casas, no permitir que haya cauchos o elementos de basura que puedan acumular agua, y eso es un elemento muy importante. Igualmente, dentro de las casas
hay que tener mosquiteros en las zonas donde proliferen muchos mosquitos y las personas de mayor riesgo deberían dormir con mosquiteros para protegerlos. Sí, para tratar, y si no, utilizar estos repelentes, ¿no? Sí, ropa manga larga, usar repelente, en la medida de las posibilidades, por supuesto, aire acondicionado, aunque eso no es accesible para todo el mundo y con los problemas de electricidad, pero son medidas que se pueden hacer dentro de la casa, y dentro de la casa sí se puede fumigar de algún modo domiciliariamente dentro, pero con cuidado, porque muchas veces estos venenos pueden ser peligrosos para animales, niños pequeños, para las personas. Entonces, a la hora de manipular y hacer fumigaciones, puede generar un daño ecológico y puede ser a veces hasta peor que tener los mosquitos. Ahora, ¿es un mito o una realidad, doctor, que automáticamente uno se moja con agua de lluvia? Automáticamente se te genera, no sé, una gripe, por ejemplo, un malestar. Me mojé con agua de lluvia. Ayer escuchaba una persona que decía, me mojé con agua de lluvia y ya me resfrié. Entonces tú dices, ¿qué tan cierto es esto, no? Oye, el sereno o el agua lluvia, lo que pasa es que cuando uno se moja y está haciendo frío, definitivamente eso afecta un poco a las personas, y si está en la circunstancia quizás de desarrollar un proceso infeccioso, como que se acelera. El hecho de esos cambios de temperaturas, y se vive cuando uno está quizás con alguna irritación respiratoria, uno entra a un sitio muy caliente, después a un sitio muy frío, esos cambios de temperatura, por supuesto, nos pueden de algún modo promover a que nos enferme, pero por mojarse solo no va a implicar que uno se enferme. Eso sí, si uno se moja y está pasando frío, hay que buscar cambiarse rápidamente a la casa, abrigarse, tomar algo caliente y buscar condicionar ese cambio de temperatura. Porque a veces hay personas que están en la calle y realmente se mojan con lluvia, no pueden devolverse a casa a cambiarse, ¿no? Hay otros que te dicen, te mojaste con la lluvia vía del trabajo de tu casa, inmediatamente cámbiate la ropa porque la ropa mojada con agua de lluvia, eso es automático que se te genera algún tipo de enfermedad. Pero es por lo mismo estar mojado y por el clima frío. Al final es un problema la temperatura. Al bajar la temperatura también el cuerpo tiende a gastar energía buscando regular y definitivamente esos cambios de temperatura afectan. Y se ven las personas que viven en sitios donde tienen las temporadas de invierno. Usualmente en invierno aumentan las infecciones respiratorias porque el frío, por supuesto, afecta de algún modo las vías respiratorias, pero también porque la gente tiende a estar más encerrada. Y al estar más personas juntas en espacios cerrados, aumenta la posibilidad de transmisión de infecciones de transmisión respiratoria. Entonces, en ese sentido, lo que hay que tener el cuidado de cualquier persona que tenga síntomas respiratorios, tiene que proteger a los demás. Si no tiene necesidad de salir de su casa, quédese en su casa, por más que sea una gripe tonta, porque esa gripe tonta en otra persona puede ser fuerte. Y si no, use mascarilla si tiene que salir. Las mascarillas hoy en día tenemos que mantenerlas para las personas que tengan síntomas respiratorios en los centros de salud donde hay muchas personas enfermas, y sobre todo las personas vulnerables, los que están en quimioterapia, por ejemplo, por una enfermedad por cáncer o que tienen tratamientos que bajan las defensas, deben usar mascarilla, o las mujeres embarazadas, los adultos mayores, las personas que si se enferman de una gripe o de un resfriado de COVID puede ser peligroso, ellos son los que se tienen que proteger. Ahora, doctor, por ejemplo, uno está lo que uno puede llamar sano, no tienes gripe, no tienes ningún tipo de malestar. Pero resulta que me monto en transporte público, por decir algo. Vamos a hablar del metro, que a veces en las horas picos es donde más hay más personas de pie, etcétera. Una persona, si usted tiene gripe y los dos coincidimos, usted no tiene mascarilla y usted tiene gripe. Yo estoy sana, pero tampoco tengo mascarilla. Y usted resulta que tose y yo estoy cerca. ¿Se me puede contagiar la gripe de esa manera? Para aclararle a la audiencia, ¿por qué la importancia de protegernos, de taparnos la boca si vamos a toser, de colocarnos la mascarilla? Sí, eso es lo importante, porque al final así es que son como se transmiten las infecciones respiratorias, y así es porque ocurren en oficinas o en sitios de trabajo, en escuelas, donde hay solo una persona enferma y terminan todos a los pocos días estando enfermas todos en general. Sobre todo por el tiempo, a lo mejor uno sentado y está en un carrito y hay mucha ventilación porque está en movimiento, a lo mejor no hay tanto riesgo, porque hay distintos factores que, primero el inóculo, la cantidad de virus que está presente en el aire o en contacto con las personas. Mientras más tiempo uno esté junto a una persona enferma, más posibilidad de enfermarse. Y la inmunidad, la capacidad de defensa que tenga uno. Hay personas que tienen mejor inmunidad de manera natural, pero hay personas que han mejorado su inmunidad porque o sufrieron la enfermedad o están vacunados. Entonces, por eso hoy en día COVID-19 no es que desapareció, sino que la inmunidad, la defensa de las personas es mucho mejor, porque hay un montón de personas vacunadas y hay otro montón de personas que sufrieron la infección y afortunadamente sobrevivieron a ella y están protegidas. Entonces,
COVID-19 pudiera repetir, pero si repite es un poco más suave de lo que ocurrió en el 2020 y 2021. Y lo mismo pasa con la gripe, con los resfriados. A lo mejor uno tuvo un resfriado y al poco tiempo puede volver a tener otra infección respiratoria, porque también los virus que afectan desde este punto de vista son múltiples. Entonces a lo mejor antes uno le dio una influenza, después te dio un adenovirus, después un rinovirus, y uno dice, wow, no salgo una gripe. Entonces no es que tus defensas estén malas, sino que muchas veces tienes contacto con muchas personas enfermas y por eso a veces debemos cuidarnos. Los que trabajamos en salud, sobre todo en la parte infecciosa o que estamos en emergencia, debemos usar mascarilla para evitar contagiarnos, porque a lo mejor no nos afecta a nosotros, pero nosotros trabajando con personas pudiéramos contagiar a los otros. Claro. Hablamos un poco, doctor, de cómo saber si tenemos nuestro sistema inmunológico bien, porque se supone que tienes el sistema inmunológico bajo, contraes una gripe, pero ya usted explica que si estamos en un espacio cerrado, indistintamente que yo me sienta bien y usted tiene gripe y tose, pues nadie dice que no me va a dar gripe a mí, por ejemplo. Sí, bueno, uno sabe que tiene un sistema inmunológico bien o de defensas cuando uno tiene un reto infeccioso, por ejemplo, y sale adelante al respecto. Pero pueden haber retos muy grandes como pasó con COVID-19. Fue una enfermedad totalmente nueva y hubo personas que eran aparentemente sanas y la afectó de manera bien importante. Entonces, a veces el sistema de defensa no está totalmente adecuado, sobre todo a distintos retos, y por eso es importante las vacunas para reforzar. Las vacunas es una especie de entrenamiento, da el entrenamiento para saber cómo defenderse de esa particular enfermedad. Pero también uno sabe qué afecta a las defensas, el no comer bien, el sufrir desnutrición, eventualmente el tomar algunos tipos de tratamientos afectan las defensas, sobre todo inmunomoduladores, esteroides, y en ese sentido es importante muchas veces estar pendiente, porque a veces uno hace cosas que atentan contra las defensas, el fumar, el dormir mal, el no comer bien, el tomar medicamentos indiscriminadamente como esteroides sin saber que muchas veces pueden traer problemas. Eso es importante, ¿no? Dicen que cuando tienes gripe, el descansar es uno de los remedios más oportunos, y el dormir. Claro, porque parte del reto es nuestras energías se tienen que utilizar para tratar de combatir la enfermedad. Y si nosotros estamos comiendo mal, durmiendo mal, no tenemos la manera de construir los elementos que sirven para la defensa. Esas proteínas que son anticuerpos, esos elementos celulares que tienen que estar de alguna manera bien desde el punto de vista de energía, de cantidad de nutrientes para poder actuar adecuadamente. Entonces, si uno tiene deficiencias nutricionales, si uno tiene problemas de salud, tiene mayor posibilidad de que se complique. Y eso pasó con COVID-19. ¿A quién les afectaba más COVID-19? A las personas que tenían problemas de salud, obesidad, hipertensión, diabetes. Y muchas enfermedades uno puede decir, oye, ¿afecta la salud? Sí, porque, por ejemplo, la diabetes aumenta el riesgo de infecciones. El fumar aumenta el riesgo de infecciones pulmonares porque afecta la inmunidad. Justamente hay un comentario por acá que escriben que según esta persona, no se están respetando en algunos sitios públicos el área que tiene que estar destinada para fumadores, sino que aparentemente pues se está mal utilizando estas áreas. Eso es inadecuado porque sabemos que el cigarrillo no solo daña las vías respiratorias, aumenta el riesgo de infecciones, sino que también daña las vías respiratorias de las otras personas, y ese daño, cuando se hace prolongado en el tiempo, crónico, puede llevar a problemas pulmonares crónicos como enfermedad pulmonar crónica, obstructiva crónica, que es el EPOC, puede promover el riesgo de cáncer de pulmón para los que fuman, igualmente cáncer de vejiga, tapa las arterias. Entonces fumar es algo muy dañino. Y mira, si alguien, de hecho, sudar es como, y disculpen la analogía, pero es como suicidarse a poquito, día a día, con cada inhalación. Entonces, si una persona quiere atentar contra su salud, bueno, que lo haga en un sitio que no implique riesgo para los demás. Los fumadores tienen que respetar el espacio porque no todo el mundo quiere verse afectado con ese dañino humo. Ahora, doctor, el ingerir, tomar vitaminas, ¿es bueno? ¿Nos ayuda a prevenir? Las vitaminas funcionan sobre todo si uno tiene deficiencia de vitaminas. Si uno tiene una buena nutrición y una nutrición balanceada, no hay problema. Por ejemplo, la gente que es vegetariana estricta tiene deficiencia de vitamina B12 y tiene que tener suplementos de ese tipo de vitaminas. Las personas que le hacen cirugías bariátricas también les afecta la absorción de esa vitamina B12 y muchas veces tienen que inyectarse. Entonces, las mujeres embarazadas tienen altos requerimientos de vitamina y de hierro, entonces tienen que tener suplementos como ácido fólico, hierro, por la misma circunstancia de embarazo. Los deportistas de alto rendimiento necesitan muchas veces suplementos. Entonces, no todo el mundo necesita vitaminas. Si alguien está bien nutrido, muchas veces
el tomar vitaminas es un gasto de dinero, pero hay que entender que si uno tiene exigencias nutricionales excesivas por distintas circunstancias, pueden ayudar. Entonces, cuando hay infecciones, muchas veces existe hasta cierto punto la creencia que tomar mucha vitamina C y otras vitaminas pueden ayudar, aunque eso no tiene grado de nivel de evidencia científico que diga, mira, es verdad, pero al final, bueno, son de las prácticas que las personas hacen junto con el descanso, el tomar mucho líquido, y yo creo que eso dentro de todo el contexto es relevante, mantener lo que tú decías, una buena alimentación, descanso cuando uno está enfermo. Ahora, doctor, ahí, no sé, de repente uno se hace un perfil 20, por decir algo. ¿Te puedes determinar si estoy falto, por ejemplo, de vitamina? Porque yo le puedo decir, doctor, yo duermo bien, tal, pero resulta que no es tan así. No, si uno quiere saber exactamente si hay déficit de alguna vitamina, habría que medirla. Y muchas veces eso no tiene sentido práctico. Si una persona tiene anemia, sí habría que estudiarla porque tiene anemia. Pudiera tener deficiencias nutricionales de hierro, de vitamina B12, ácido fólico, como pudiera pasar una embarazada, pero también pudiera tener condiciones de salud que aumentan el riesgo de anemia. Ahorita que estamos hablando de las lluvias, aumentan las infecciones de transmisión oral fecal. Se contaminan las aguas con materia fecal, hay desbordamiento de letrinas, las aguas negras se combinan con las aguas limpias, los grandes embalses se pueden contaminar con las aguas contaminadas de viviendas que pueden haber alrededor, entonces aumentan las infecciones virales, pero también las parasitarias. Hay tipos de parásitos intestinales, lo que llamamos lombrices, que pueden producir anemia. Entonces, si alguien tiene anemia, antes de empezar a tomar vitaminas, quizás de manera inescrupulosa, a veces hay que averiguar por qué se tiene anemia. Una mujer que tiene menstruaciones muy importantes pudiera ser una causa de anemia, pero también en nuestro contexto, sobre todo en niños pequeños, pueden estar alimentándose bien, pero si tienen lombrices o si tienen parásitos intestinales, eso pudiera ser una causa de anemia. Que es automático, ¿no? Y habría que hacerle un examen a los No. niños, por ejemplo, con temporada de lluvia. Oye, Hacer un examen de ese, al final a los niños tienen que tener su control de niños sanos habitual con sus pediatras, verificar si tienen todas las vacunas al día, pero muchas veces si el médico determina que probablemente pueda haber algún problema en ese sentido, con un examen de ese se puede determinar si hay presencia de parásitos. Aunque algunas veces, sobre todo en poblaciones que tienen alto riesgo de este tipo de infecciones, a veces con cierta periodicidad se dan algunos de tratamientos antiparasitarios como el Vendasol, pero eso siempre tiene que ser una práctica bajo vigilancia médica porque las personas que tienen muchísimos parásitos, tienen una infestación muy importante a nivel intestinal, puede haber migración parasitaria. Entonces a veces hay medicamentos que son mejores en ciertas circunstancias que otras y hay que entender que esos son indicaciones médicas que tienen que ser bajo supervisión médica. Uno siempre llama la atención de que no se automedique porque eso puede ser peligroso. Las vitaminas uno se las puede automedicar, pero incluso en exceso pueden ser peligrosas. La vitamina A, D, E en exceso pueden generar problemas. Entonces hay que tener un balance con eso. Hay muchas preguntas, doctor. La señora Rosa Montilva, ¿las alfombras peludas influyen en los estados alérgicos en niños y adultos? Claro, porque acumulan polvo, al igual que los peluches, al igual que las cortinas. Si vive en la casa una persona muy alérgica, asmática, rinítica, tiene que tener una limpieza bien importante y a veces hay que sacar las alfombras, las cortinas, los ventiladores, hay que limpiarlos muy bien y a veces hasta las mascotas. Hay que hacer limpiezas constantes además. Y hay que hacer limpiezas con pañitos sin levantar el polvo, nada de barrer, sino pasar, por ejemplo, coletos, pasar pañitos húmedos para recolectar el polvo que puede estar en la superficie. También ayuda. Aspiradoras también, pero si uno levanta el polvo o barre, lo levanta y eso genera mayor alergia. ¿Qué puede decir en relación a la prevalencia de la influenza A en los últimos meses en nuestro país y las dificultades en el acceso de la vacuna antigripal, particularmente para niños desde hace un tiempo? Escribe la señora Ivonne. Oye, en Venezuela lamentablemente desde el 2016 no hay reporte del boletín epidemiológico semanal donde se dice cuáles son las enfermedades que circulan en Venezuela, sobre todo en el área infecciosa. No sabemos cuánta influenza hay, pero sí sabemos que hay muchas personas con síntomas respiratorios. Algunos de los que se hacen exámenes están resultando positivos para COVID, otros están resultando positivos para influenza, otros para rinovirus, adenovirus. Entonces hay múltiples virus que están circulando, hay muchas personas con síntomas respiratorios. Al final la importancia a veces saber si es influenza es porque tiene tratamiento, Celtamivir aunque está escaso, o porque tiene prevención. Si estamos sabiendo que está circulando mucha influenza, entonces debemos promover la vacunación en las embarazadas, en los niños pequeños, en los adultos mayores, pero la vacuna está escaseando. Doctor, el tema de la automedicación, el tema de tomar ramas o maticas
que si yo la mata acetaminofén, he escuchado mucha gente, con el debido respeto a quien lo practica, tomar acetaminofén y natural, y eso me previene. De hecho, pasaba mucho en tiempos de COVID. Por ejemplo, o tomar medicamentos o preparaciones, mejor dicho, caseras para evitar el tema de la gripe. Seguimos hablando acá con el doctor Manuel Figuera, médico infectólogo. Sí, bueno, con respecto a la automedicación o el tomar infusiones, el riesgo, por ejemplo, para poner el lado contrario, hubo la promoción de la ivermectina, que es un antiparasitario, y se supo por estudios científicos que realmente no funcionaba contra COVID-19. Pero si no hubiera habido esos estudios científicos, mucha gente todavía seguiría insistiendo en la ivermectina, pero nosotros desde el punto de vista científico podemos decirles que no funciona contra COVID-19, funciona contra ciertos parásitos. En ese sentido, las infusiones, muchas veces las hierbas pueden tener beneficios, pero también pudieran tener daños, y el problema es que no se ha estudiado lo suficiente de cuáles son los beneficios y los daños. Entonces, en ese sentido hay que tener mucho cuidado. Uno sabe de intoxicaciones, sobre todo a nivel pediátrico, con distintos tipos de infusiones que pueden ser peligrosas porque pueden tener elementos tóxicos. En la naturaleza hay elementos tóxicos, por ejemplo, la burundanga, el cianuro viene de la naturaleza. Ahora, doctor, el tema de cuánto tiempo me empieza la gripe. Entonces yo digo, bueno, me voy a tomar tal medicamento porque es el que me he tomado siempre. ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer? Supongamos que no tenemos para pagar una consulta médica, porque eso también es la verdad. ¿Cuál es la recomendación, doctor? Usted tómese, claro, no estamos promoviendo aquí, ojo, no estamos promoviendo consultas médicas por televisión, pero que de alguna manera, ¿cuál es el momento para uno ir rápido al médico? Que se supone que tenemos que nosotros, en la práctica más rápida, doctor, ¿qué hacer cuando aparece la gripe? ¿Y qué hacer en el momento que tú dices, no, ya llevo tantos días, 2 días, 3 días, 4 días con esta gripe, cada vez se intensifica, ¿no es momento de ir al médico? Sí. Usualmente el tratamiento inicial es sintomático. Afortunadamente, la gran mayoría de las personas que sufren infecciones respiratorias altas y tipo resfriado común son autolimitadas. Eso significa que se curan solas, incluso sin necesidad de tratamiento. Pero muchas veces el tratamiento sintomático es si tiene malestar, congestión, medicamentos para ello. Y usualmente son estos medicamentos típicos para gripe que tiene paracetamol o acetaminofén, que es un medicamento que baja la fiebre, el malestar, y suele ser muy seguro y tiene muchas veces antialérgico. Y es el tratamiento usualmente en general que se usa y que se vende sin prescripción médica y que de cierta manera es seguro. Pero hay signos de alarmas. Si la persona tiene dificultad respiratoria, o sea, le cuesta respirar, tiene que acudir de inmediato al médico. Si tiene dolor en el pecho, tiene que acudir. Si no puede consumir nada por vía oral porque tiene muchos vómitos, diarrea, tiene que ir al médico. E igualmente, si la enfermedad sigue avanzando, 3 días, 4 días, usualmente las personas deberían estar mejor, pero si al tercer, cuarto día se siente mucho peor, está mucho más golpeada, la fiebre es mucho más alta, tiene que ir al médico. Si tiene un dolor de cabeza muy fuerte que simplemente es insoportable, tiene que acudir. Entonces, cuando las cosas no están yendo bien, mientras más temprano se vaya mejor. Al primer día los síntomas respiratorios quizás sea exagerado ir, a menos que haya problemas de vulnerabilidad, sea una mujer embarazada, sea un adulto mayor, sea un niño muy pequeño, si son personas que tienen tratamientos para el cáncer, entonces deben acudir temprano, porque muchas veces el evaluar de manera temprana a estas personas con mayor riesgo es relativamente importante. Pero en el resto de la población, lo más probable es que se cure rápidamente y no tenga necesidad de una consulta. Por aquí escriben que en Mérida hay mucha lluvia, mucha gripe, escriben. ¿También será por el clima? Y en Táchira también ha habido muchos casos de diarrea. Se ha determinado algunos de ellos que han sido por norovirus. Norovirus es un virus, al igual que rotavirus, que puede producir mucha diarrea y vómitos, son muy contagiosos. Rotavirus tiene vacunas, rotavirus puede ser peligroso en los niños pequeños, no tanto por la infección, sino porque de tantos vómitos y diarrea puede haber deshidratación. Entonces, ya que estamos hablando de infecciones, igualmente con las diarreas que aumentan con las lluvias, si un niño pequeño o un adulto mayor está vomitando mucho, tiene mucha diarrea, independientemente que no haya pasado ni siquiera un día, tiene que acudir de inmediato. Hay que estar atento a la deshidratación. ¿Cómo sabemos si hay deshidratación? Si la orina está muy oscura o si prácticamente no está orinando, si tiene la boca muy seca, si la persona no tiene capacidad de tomar líquidos porque tiene muchos vómitos, tienen que acudir el mismo día. Y con las diarreas, sí, al final pueden tomar líquidos, pueden estar estables, no tienen fiebre alta, no tienen sangre ni moco en las heces, pueden esperar, pero igualmente,
si las cosas no están yendo bien y hay un dolor abdominal muy fuerte, tienen que acudir pronto al médico. Escriben, hola, ¿qué podemos hacer para mantener un cuerpo sano sin gastar mucho dinero? ¿Y qué recomienda un paciente oncológico? Lo escribe Wendy. Oye, caminar, sobre todo en sitios seguros, es barato, no cuesta nada. Y siempre puede haber la posibilidad de parques, puede haber la posibilidad de distintos sitios donde uno pueda caminar, y eso es una medida bien importante. El preparar la comida en la casa también sale mucho más económico que comer comida procesada en las calles, y donde uno no sabe si las personas se están lavando las manos. Muchas de las infecciones que se transmiten oral fecal, o sea, de materia fecal contaminada, es cuando las personas van al baño, no se lavan adecuadamente las manos y preparan alimentos, pueden transmitir virus como rotavirus, norovirus, hepatitis A, parásitos y distintos tipos de problemas infecciosos. Por ejemplo, la fiebre tifoidea, que es por un tipo de Salmonella typhus, se puede transmitir por las manos no adecuadamente lavadas después de ir al baño. Entonces, en la casa, si uno va a preparar alimentos, sale más barato, pero tiene que usar agua potable. El agua hay que hervirla si la calidad no es adecuada, y eventualmente puedes tener filtros de agua, esa agua hervirla, y es principalmente importante para el consumo humano, sobre todo para niños pequeños. Los teteros tenemos que prepararlos con agua potable, y con las lluvias se afecta la calidad del agua. Entonces es bien importante para mantener salud tratar de consumir agua potable, alimentos que uno sepa que la procedencia es adecuada, y tratar de llevar una vida sana haciendo ejercicio. No, y también por ejemplo, cuando estamos en la calle vemos que venden frutas allí al aire libre, y de repente las compras y en vez de lavarlas enseguida te las llevas a la boca. Hay un problema con las lluvias, hay desbordamientos de aguas servidas, de las aguas negras, y toda esa materia fecal y las bacterias, los virus, pueden quedar en el polvillo. Cuando pasan los carros y levantan ese polvillo puede ensuciar la comida que está ahí, por ejemplo, las frutas. Entonces, igual las frutas muchas veces caen al piso y se pueden contaminar. Un mango que cayó y se ve bien, lo pueden meter y eventualmente puede estar contaminado. Entonces, las frutas, a la hora de consumirlas, hay que lavar muy bien, sobre todo manzanas, mango. El cambur no, porque se puede pelar, pero todas esas frutas que eventualmente se pueden comer con concha, o que uno pela la concha y se puede contaminar por dentro, hay que lavarlas. Doctor, aquí le preguntan, ¿cómo curar una gripe mal curada, valga la redundancia? Oye, si tiene una gripe mal curada, es mejor acudir al médico, porque puede ser que tenga una complicación. ¿Qué complicaciones puede ocurrir después de un proceso infeccioso viral? Por ejemplo, infecciones respiratorias altas, una sinusitis crónica, a veces puede tener un componente bacteriano, o una bronquitis crónica que puede tener un componente bacteriano. Entonces, si tiene gripe y de repente pareció mejorar todo, pero aparece fiebre, la tos empieza a aumentar, hay expectoración verdosa y se siente cada vez peor, debe acudir, porque puede tener una sobreinfección bacteriana. Pero ojo, hoy en día hay resistencia a los antimicrobianos. Se abusó tanto con acitromicina, indicándolo para COVID-19 con infección viral, y hay que entender que los antibióticos no sirven contra los virus, y hoy en día acitromicina no funciona contra la mayoría de las bacterias que antes sí funcionaba, como neumococo, hemófilos influenza, esas bacterias que pueden afectar a las personas desde el punto de vista de neumonía. Entonces, a veces automedicarse no funciona y tiene que acudir al médico. Doctor, ¿cómo saber que uno tiene una gripe mal curada? Bueno, es un término que al final implica que uno estaba yendo bien y el problema persiste más tiempo de lo debido. Pero es sobre todo si reaparece fiebre y hay cambios de las características de la expectoración. Antes era blanquita y ahorita está siendo verdosa. Eso indica que hay un problema agregado. Pero hay que entender que después de un proceso infeccioso respiratorio, las personas pueden quedar con tos de manera crónica. Puede seguir con una tos por varias semanas. Pero ojo, esa tos va a ir mejorando. Pero en Venezuela, en el contexto de Venezuela, y disculpe que hablemos de tantos temas, pero es importante, cualquier persona que tenga más de 2 semanas con tos y con fiebre debe acudir, porque en Venezuela también tenemos cierta prevalencia de tuberculosis. Y hay que entender que la tuberculosis puede ocurrir en la población, y la manera de identificarla es por estudio de esputo, y cualquier persona en general que tenga más de 2 semanas pudiera tener tuberculosis o una gripe mal curada, pero la manera de saberlo es acudiendo al médico. Entonces, si las cosas no parecieran ir bien y están durando más de lo debido, debe acudir al médico. Doctor, por ejemplo, y usted por favor me lo aclara, dice, uno comienza con gripe, vamos a suponer, no me la curo bien, no me la trato, me puede pasar a bronquitis a neumonía. Esos más o menos son los pasos. Sí, de hecho, pero eso es más frecuente en personas que tienen vulnerabilidades. Por ejemplo, las personas que fuman tienen las vías respiratorias más irritadas, pueden sufrir una influenza, que es una gripe, y
por el mismo hecho no tener unas vías respiratorias sanas, lo mismo puede pasar con asmáticos, con personas que tienen algún componente pulmonar. Simplemente pueden haber bacterias que colonizan a nivel pulmonar y tienen, como quien dice, un terreno fértil para poder desarrollarse, porque esta persona ya tiene vulnerabilidades. Y en ese sentido puede haber mayor riesgo de infecciones postvirales. Hay lo que uno llama la neumonía postinfluenza. Y el punto es que suele ser por unas bacterias que suele ser más agresiva. Una de ellas es Staphylococcus aureus o el neumococo, y muchas veces los antibióticos habituales no funcionan contra ellos. Por eso es importante a veces acudir, porque con el contexto de la resistencia, ¿qué es la resistencia? La resistencia es que los antibióticos que teníamos del pasado no están funcionando hoy en día, también porque las bacterias han evolucionado, y han evolucionado porque se han acostumbrado a los antibióticos de tanto uso. Entonces, hoy en día, cualquier persona que no esté bien, que tenga mucha fiebre, que tenga mucha tos, después de un cuadro infeccioso viral, debe acudir, porque probablemente necesita otro tipo de tratamiento. Dice Nairobi, ¿la tuberculosis se puede originar por una neumonía o una gripe mal curada? ¿La lluvia prolifera la enfermedad de tuberculosis? Le pregunta. La tuberculosis es una infección de contagio por vía respiratoria, y uno se contagia por una persona que tenga tuberculosis, que esté tosiendo, y eventualmente uno está inhalando esas partículas que se llaman aerosoles, y uno se está contagiando. La tuberculosis es más prevalente, sobre todo cuando uno tiene un contacto muy frecuente con esas personas. Entonces, lamentablemente en Venezuela la tuberculosis tiene una tasa, en los últimos años ha aumentado la tasa, estamos en 47 casos por 100.000 habitantes, y sobre todo en poblaciones más vulnerables desde el punto de vista de los privados de libertad, las tasas son mucho más frecuentes. Entonces, todas las personas que tengan familiares privados de libertad, que los visiten, tienen riesgo de tuberculosis, pero igualmente en Venezuela hay niveles de pobreza y hay niveles de desnutrición que hace que tuberculosis sea prevalente. Tuberculosis ocurre de manera más importante en personas que tienen defensas bajas. Las personas que tienen bien sus defensas, a lo mejor pueden tener un contacto y no desarrollan la enfermedad, pero sí se desarrollan los que están inmunosuprimidos con las defensas bajas. Ahora, estas personas que viven, ya que usted lo habla, en estas zonas populares, doctor, cuyas casas de repente no tienen sino son pisos de tierra, por ejemplo, ¿estos son propensos a contraer una enfermedad de tipo respiratorio en esta época, o de repente en estas zonas en donde pues se han inundado algunas casas producto de las lluvias, que si entró el agua hacia la parte de atrás de mi casa, todo esto puede ser un incidente? Tanto respiratorias como gastrointestinales, porque al final en el piso, y sobre todo los niños si están jugando en el piso, pueden contaminarse las manos y llevarse las manos a la boca y poder contaminarse o eventualmente contagiarse con huevos de parásitos o con otros elementos que le puedan aumentar las infecciones gastrointestinales. Pero también ese polvillo puede tener elementos de algunos hongos o algunos otros microorganismos que pueden generar contagio. Pero usualmente las infecciones respiratorias, el contagio es persona a persona. Uno se contagia de gripe o de influenza, de COVID o de tuberculosis porque tiene al frente una persona con esa infección, pasa un tiempo suficiente con esa persona y uno va inhalando lo que bota la otra persona. Entonces, si alguien está tosiendo, por favor use mascarilla, porque si estás tosiendo puedes tener un problema infeccioso que pudiera contagiar al otro. Y si tú estás cuidando a alguna persona que tiene una infección respiratoria en casa, usa mascarilla para no contagiarte. Si vas a un centro de salud donde van muchas personas enfermas, usemos mascarillas, porque algunos de esos enfermos tendrá gripe o está yendo a consulta porque tiene COVID y no lo sabe. Y si uno se sienta al lado de esa persona y está tosiendo, te puedes contagiar, como tú dijiste en el carrito. Quizás en el carrito no hay problema porque estuviste 5 minutos, se estuvo ventilando, se estaba moviendo el carrito, pero si estás sentado en un espacio cerrado y 10, 15, 20, 30 minutos al lado de una persona que está tosiendo, está hablando, te habla y tiene gripe, te vas a contagiar. En un ascensor. En un ascensor el tiempo es muy corto. A veces es importante el tiempo que uno pase con esa persona enferma y la estrechez del contacto. Seguimos acá con el doctor Manuel Figuera, médico infectólogo, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Quedan algunos comentarios que son importantes leer, pero también lo que usted pueda definir o diferenciar, lo que es el dengue, zika y chikungunya. Bueno, son infecciones virales transmitidas por mosquitos y se parecen en general porque producen dolor de cabeza fuerte, malestar general, fiebre alta, pero hay diferencias. El dengue puede bajar las plaquetas, por lo cual no es recomendable tomar diclofenac, ibuprofeno si uno sospecha del dengue, y da muchos dolores musculares fuertes. Y se pone uno rojo, un exantema, enrojecimiento de la piel, usualmente al cuarto o quinto día. Chikungunya da dolores articulares muy fuertes, incluso incapacitantes, que la persona no puede moverse.
Y Zika se parece un poco a ella, pero lo peligroso era la mujer embarazada porque podía producir problemas congénitos y en algunos adultos que producía problemas neurológicos que se llama el síndrome de Guillain-Barré. Al final el diagnóstico se establece por pruebas moleculares o después de que uno lo sufrió por pruebas serológicas de anticuerpos en sangre. Entonces eso no siempre está disponible. Quizás lo importante es que ninguna de ellas suelen ser extremadamente graves, pero hay que estar pendiente porque el dengue sí puede complicarse con un dengue severo. El Zika no está tan prevalente, puede producir problemas en el embarazo y el chikungunya sí incapacita mucho a las personas cuando lo sufren. Entonces, si tiene fiebre alta y tiene enrojecimiento de la piel, debe buscar atención médica porque mínimo algún examen de sangre hay que hacer para verificar que tengan los leucocitos bajos y que estén bien las plaquetas. Le escribe Vivaldi Clau desde Guárico. ¿Funciona tomar multivitamínicos para prevenir enfermedades? Los multivitamínicos sirven sobre todo si uno tiene una nutrición inadecuada, pero solito que mejoren las defensas, no. Sabemos que no comer bien y no tener suficientes vitaminas sí bajan la defensa. Entonces, si es alguien que no está comiendo bien y tiene quizás mayores requerimientos porque tiene algunos problemas de salud, siempre es bueno. A veces los adultos mayores se dan suplementos que también tienen calcio y otros elementos que ayudan en generar la inmunidad. La vitamina D, hay algunos estudios que dicen que sí mejora, pero nosotros con este clima tropical uno puede producir vitamina D con el sol. Entonces, al final hay que balancearlo porque en exceso a veces las vitaminas pueden producir problemas. Escribe Rosmirne, dice, yo sufro de asma, tengo una pequeña lesión pleural, me dio COVID, actualmente cualquier cambio de clima me afecta, me da mucho cansancio y mucha tos seca. ¿Qué medidas debo tomar?, le preguntan. Oye, alguien que ya tenga problemas respiratorios tipo asma y siga con dificultad respiratoria tiene que consultar al especialista, principalmente neumonólogo, porque probablemente requiera tratamiento de inhaladores. Y si tiene una lesión pleural, a veces hay que vigilarle el tiempo, porque pudo ser algo residual que quedó después del COVID o alguna infección importante. Pero si esa lesión no se modifica en el tiempo, bueno, uno puede estar tranquilo, pero la única manera es con vigilancia con el neumonólogo. Buenos días, ¿la ivermectina se puede tomar a menudo? Usted había mencionado lo de la ivermectina. Ivermectina solo tiene indicación en escabiosis, estrongiloidiasis, que es un tipo de parásito intestinal. No, y ese es un no gigantesco, no sirve contra COVID, no sirve contra ninguna otra cosa. Eso es gastar dinero y arriesgarse a tener un problema hepático. La ivermectina produjo insuficiencia hepática a algunas personas que lo tomaron inadecuadamente. Entonces, busque orientación médica por redes adecuadas. En la Sociedad Venezolana de Infectología estamos atentos para responder cualquier duda y tenemos el 21 un foro de la comunidad. Voy a aprovechar un segundito. Claro, doctor. Nosotros tenemos Congreso Nacional de Infectología aquí en Caracas, va a ser el 22, 23, 24, pero tenemos un foro de la comunidad totalmente gratuito en línea que vamos a hablar de temas de enfermedades en las embarazadas, antibióticos, vacunas, vamos a hablar también de enfermedades de transmisión sexual. Entonces, si quieren orientación, muchas veces se pueden responder algunas preguntas y vamos a tener especialistas que van a hablar al respecto. Y para los profesionales de salud que tengan interés, bueno, por SB Infectología, al igual que los que quieran saber del foro de la comunidad, en su tiempo daremos el enlace. Por @SB Infectología tendremos la información. Buenos días, quisiera saber si una persona con tos todo el tiempo que tiene flema y que es fumador puede ser tuberculosis. La única manera de saberlo es que se estudie, pero puede ser que tenga una bronquitis crónica por fumar. En ese sentido debe ir al especialista neumonólogo y buscar la manera de dejar de fumar, porque si ya está tosiendo por fumar, en cuestión de años puede tener problemas más importantes. Hay muchas personas que sufren enfisema pulmonar o bronquitis crónica por fumar y ahorita respiran bien, pero dentro de 5 o 10 años pueden estar peor. ¿Qué piensa de las medicinas naturales, doctor? Le preguntan por aquí. Las medicinas naturales no tienen la necesidad de registro sanitario. Todos los medicamentos que nosotros usamos tienen que tener un registro sanitario y tiene que demostrarse que son seguras y eficaces. Quizás ese es el único problema de los medicamentos naturistas, que no hay ninguna evidencia de que sean seguras y eficaces, o sea, que funcionan y que no produzcan problemas. En ese sentido, a veces hay que tener los cuidados y hay que entender que sigue siendo un negocio. A veces critican las vacunas, critican los medicamentos en general, porque es un negocio, sí, todo tiene que generar lucro, pero a diferencia, tú para tener una vacuna circulando y vendiéndose en la calle, tienes que tener un montón de estudios en centenares de miles de personas para demostrar que son seguras y que son eficaces. No pasa lo mismo con los productos naturales.
Bueno, lamentablemente tenemos que despedir, digo lamentablemente porque ciertamente quedaron algunas preguntas ahí por responder, pero también hay que recordar que cuando hacemos temas en temas de salud, o desarrollamos algún tema en cuanto a salud se refiere, lo importante es que usted, pues esto sirva para que usted pueda tener un poco de claridad en cuanto a ciertas patologías, pero no solemos, los doctores invitados no suelen pasar consultas por este programa de televisión, no es lo correcto. Nosotros podemos leer algunas preguntas pues puntuales en cuanto a ciertos casos, pero ya de ahí suministrar alguna receta médica o suministrar otra orientación que no sea bajo la vigilancia médica, bajo una consulta, pues no es correcto de nuestra parte. Doctor, yo quiero que por favor nos gustaría que usted diera algunas recomendaciones finales y fuera enfático con el tema del uso del tapaboca. Sí, quizás dentro de por supuesto que la medicina es muy costosa, el sistema público lamentablemente no está funcionando tan bien como todos quisiéramos y eso ha hecho que las personas a veces busquen automedicarse, pero hoy en día todavía hay hospitales, hay posgrados en distintos hospitales donde hay médicos de calidad y en muchos ambulatorios todavía hay médicos muy buenos y es cuestión de buscarlo y a veces, bueno, hay consultas mucho más baratas o consultas telefónicas que pueden orientar de modo adecuado, entonces a veces hay que invertir en salud y no esperar que las cosas empeoren y bueno, sé que es difícil. Y la inversión mejor de salud es en la prevención. Evitemos las enfermedades. Ya hablamos de cómo mejorar las defensas. Bueno, comamos sano en casa principalmente. Potabilicemos el agua porque el agua no está viniendo de calidad adecuada. Lavémonos muy bien las manos antes de preparar los alimentos, después de ir al baño, después de estar en contacto con personas enfermas y usemos mascarillas si queremos prevenir infecciones de transmisión respiratoria. Y si estamos enfermos, usemos mascarillas para proteger a los demás o busquemos tener el cuidado en casa y vacunémonos. Ok, si ya tenemos vacunas, no necesitamos quizás ahorita, pero las vacunas han demostrado el beneficio de evitar 4 millones de muertes al año y es una manera de reforzar el sistema de defensa. Preguntan, ¿cómo mejoramos nuestro sistema de defensa? Vacunándonos. Es un entrenamiento que le hacemos específico a las defensas contra COVID, contra influenza, contra tosferina, que preguntaron ahí. Si alguien sufrió de tosferina, un niño pequeño, es porque no se vacunó el entorno, no se vacunó a la madre embarazada, no se vacunó al niño pequeño. Entonces, muchas enfermedades que ocurren fue porque no se han vacunado a las personas. Bueno.